Nunca imaginé que mi profunda pasión por el montañismo podría llevarme algún día a una experiencia que redefiniría mi propia comprensión de la vida y la muerte. Mi nombre es Jared Lawson, y a los 38 años, vivía una vida que muchos describirían como cómoda, enclavada en la tranquila ciudad de Bozeman, Montana. Tenía un trabajo estable como contable senior, una modesta casa de 2 pisos de la que estaba orgulloso y suficientes ahorros para financiar mis escapadas de fin de semana a la agreste belleza de las montañas Gallatin. Esa fatídica mañana comenzó como cualquier otro día de escalada, preparándome para otra aventura en la naturaleza. Empaqué meticulosamente mi equipo, cuerdas, arneses y suministros de emergencia, sin dejar nada al azar. El pronóstico del tiempo prometía cielos despejados, condiciones ideales para conquistar una nueva ruta de escalada que había estado esperando ansiosamente durante meses. Lo que no sabía es que esta escalada alteraría el curso de mi vida de maneras que nunca hubiera imaginado. Los problemas comenzaron apenas unas horas después de mi ascenso. Había llegado a una sección particularmente desafiante de la pared rocosa cuando noté algo inquietante en mi cuerda principal. Estaba un poco desgastada cerca del punto de anclaje, nada que pareciera inmediatamente peligroso, pero lo suficiente como para hacerme dudar si debía dar marcha atrás. Sin embargo, el orgullo nubló mi juicio. Había pasado semanas planeando meticulosamente esta ruta, y la cima estaba tan cerca, tan tentadoramente al alcance. Con eso, decidí seguir adelante, a pesar de las señales de advertencia. Entonces, sucedió. Mientras hacía mi siguiente movimiento, tratando de alcanzar lo que pensé que era un asidero estable, lo escuché, el repugnante e inconfundible sonido de fibras al romperse. El tiempo pareció ralentizarse en ese momento. Miré la cuerda, horrorizado, viendo cómo se desenrollaba ante mis ojos. La línea de seguridad de respaldo, que debería haberme atrapado en la caída, estaba comprometida por un error que había cometido en mi prisa anterior. Mi cuerpo se sacudió hacia abajo, pero no en una caída recta. En cambio, reboté en una cornisa irregular y giré por el aire como una marioneta rota, completamente a merced de la gravedad. El mundo se convirtió en una confusión caótica de rocas, cielo y dolor. Cuando caí al suelo, no sentí dolor de inmediato, solo una presión abrumadora que me atravesó el cuerpo mientras permanecía inmóvil, mirando las nubes. Podía oír que los latidos de mi corazón se debilitaban lentamente, y curiosamente, mis pensamientos no eran de miedo ni pánico. En cambio, me encontré reflexionando sobre todos los momentos que había dado por sentados, los servicios dominicales que me había saltado, las oraciones que había descuidado y las veces que había rechazado el consejo de mi abuela de vivir una vida de fe. Siempre me había considerado cristiana, pero en ese momento me di cuenta de lo superficial que había sido mi fe. Fue una revelación dolorosa y reveladora. Entonces llegó el dolor, agudo, abrasador, que se irradiaba por todos los nervios de mi cuerpo. Traté de moverme, pero no podía sentir mis piernas. Mi teléfono estaba aplastado en mi bolsillo y sabía que cualquier ayuda estaba a 1 kilómetro de distancia. Mientras mi visión comenzaba a desvanecerse, una abrumadora sensación de desesperación se apoderó de mí, pero entonces, en un momento de cruda vulnerabilidad, hice algo que no había hecho desde mi infancia. Recé. Recé con cada fibra de mi ser, derramando una sinceridad que no había sentido en años. Jesús, susurré, salpicada de sangre y rota, si eres real, si realmente eres Dios, por favor, ayúdame. Lo siento por dudar, lo siento por vivir como si no importaras. No quiero morir así. Y justo cuando dije esas palabras, sucedió algo milagroso. Un calor comenzó a extenderse por mi pecho, completamente diferente al dolor que había estado sintiendo. Era un calor tan profundo, tan reconfortante, que sentí como si una presencia divina estuviera envolviendo mi alma en un abrazo protector. En ese momento, no tenía idea de lo que estaba pasando, pero ahora sé que marcó el comienzo de una experiencia que cambiaría para siempre mi comprensión de la realidad, la verdad y la batalla espiritual que nos rodea a todos. Cuando me encontraron y me sacaron en helicóptero, mis signos vitales ya se habían estabilizado.
Durante 20 minutos estuve clínicamente muerta. Durante esos 16 minutos de muerte, experimenté cosas que destrozaron todo lo que había creído sobre la vida, la muerte y el mundo espiritual. Lo que viví en esos momentos reveló verdades aterradoras sobre el ascenso del anticristo, el engaño que ya se estaba arraigando en el mundo y la falsa seguridad a la que se aferran muchas personas religiosas, sin saber que están caminando por el camino de la destrucción eterna. Pero más allá de las horribles revelaciones, también me enseñó lo que realmente significa la verdadera salvación y lo peligrosamente fácil que es dejarse engañar por el mundo. La transición de la vida a la muerte no se parecía a nada que pudiera haber imaginado. No fue una tranquila caída al sueño, fue más bien como si de repente me hubieran sacado a través de un túnel de luz cegadora y pura. Mi conciencia fue arrancada de mi cuerpo destrozado con una fuerza que se sintió como si una banda elástica se rompiera. En un instante, todo el dolor y el sufrimiento de mi forma física se desvanecieron, reemplazados por una profunda claridad y paz. Fue una conciencia tan intensa que habría sido abrumadora, de no haber sido por la paz abrumadora que la acompañó. Me encontré suspendida sobre mi cuerpo, mirando cómo el helicóptero volaba por el cielo. Debajo, el equipo médico trabajaba frenéticamente, realizando RCP y administrando medicamentos en un intento desesperado por reanimarme. Sus movimientos parecían lentos, casi surrealistas, pero no fueron sus acciones lo que realmente cautivó mi atención, sino lo que los rodeaba. Seres de luz, brillantes y majestuosos, flotaban en el espacio alrededor del personal médico. No eran los suaves e inocentes querubines que suelen verse en las pinturas. No, eran poderosos y radiantes, exudando un aura de fuerza y santidad. Ángeles, me di cuenta con una sensación de asombro. Ángeles reales, vivos. Pero no estaban solos. En las sombras, acechando justo más allá del alcance de la luz divina, había otras figuras, oscuras y retorcidas, compuestas de lo que parecía ser la oscuridad viviente misma. Observaban con una quietud inquietante, esperando. Podía sentir su presencia, sus malas intenciones. Instintivamente, sabía que eran demonios, antiguos y astutos, atraídos a la escena, pero retenidos por los poderosos ángeles que estaban de guardia. Sin embargo, incluso su mera existencia envió un escalofrío de terror a través de mi alma. Entonces, sin previo aviso, sentí un tirón suave e irresistible, que me atraía hacia arriba. El helicóptero, mi cuerpo sin vida y toda la escena terrenal debajo de mí comenzaron a desvanecerse. Estaba viajando a través de un túnel de luz pura y brillante, moviéndome más rápido de lo que podía comprender. Pero este no era el típico momento de luz al final del túnel. No, esto era algo mucho más profundo. Mientras me movía por este espacio, comencé a ver destellos de las vidas de otras personas, ventanas a sus propias almas. En una ventana, vi a una mujer creando contenido para un sitio web para adultos, rodeada por un remolino de oscuridad que no podía ver. Detrás de ella, había un demonio, susurrando mentiras de empoderamiento y libertad financiera, mientras las cadenas de la adicción y la desesperación envolvían silenciosamente cada vez más fuerte su alma. La visión me rompió el corazón. Ella creía que tenía el control, que tenía poder, pero en realidad la estaban engañando, no solo en su dignidad, sino en su propia alma. En otra ventana, vi a un imán orgulloso, predicando apasionadamente a su congregación. Lo que me sacudió hasta lo más profundo fue la presencia del propio Mahoma, con el rostro desencajado por la agonía mientras intentaba, en vano, advertir a sus seguidores. Pero su voz permanecía en silencio para ellos. El engaño del falso profeta se había extendido como un cáncer a través de los siglos, alejando a innumerables almas del verdadero camino hacia la salvación. La visión cambió y vi más personas, masas de almas que seguían los caminos de las creencias de la nueva era, las religiones orientales e incluso el ateísmo. Cada grupo estaba rodeado de demonios, aunque estos demonios se hacían pasar por guías benévolos y seres iluminados. Susurraban engaños personalizados a cada persona, explotando su orgullo, sus deseos y sus vulnerabilidades, alejándolas de la luz y la verdad de Cristo. Pero lo que realmente me aterrorizó fue lo que vi a continuación.
Apareció una figura de inmensa belleza y luz, realizando lo que parecían milagros. La gente acudía a él, asombrada por sus señales y prodigios. Sus palabras hablaban de unidad, paz y espiritualidad universal. Afirmaba que todos los caminos conducían a Dios, que la humanidad estaba al borde de una gran evolución espiritual. Sus palabras tenían un poder sobrenatural, convenciendo a muchos de que era un verdadero profeta de la paz. Entonces, una voz, más clara y más real que cualquier otra que hubiera escuchado en mi vida terrenal, me habló: observa con atención, hija mía, este es el gran engaño que se avecina. De repente, la escena cambió y vi a ese mismo ser en su verdadera forma. La magnífica figura se reveló como nada menos que el propio Satanás, transformado en un ángel de luz, preparándose para manifestarse como el anticristo. La sofisticación de su engaño superó todo lo que podría haber imaginado. Él ya estaba sentando las bases, utilizando todo, desde el cristianismo progresista hasta los movimientos interreligiosos, distorsionando la justicia social y tergiversando la idea de que todos los caminos espirituales conducen a Dios. Antes de que pudiera comprender por completo la enormidad de esta revelación, una mano divina me apartó suavemente de la visión, elevándome más alto, más cerca de una luz tan brillante, tan intensa, que debería haber sido cegadora. Sin embargo, paradójicamente, pude verla con perfecta claridad. Sabía que estaba a punto de encontrarme con Jesús mismo, y esa comprensión me llenó de una abrumadora sensación de terror y un anhelo incontenible. A medida que me acercaba a esa fuente de luz pura, sentí algo profundo: cada pensamiento, cada acción, cada intención que había tenido quedó al descubierto ante mí. No era solo un recuerdo lejano, era como si estuviera reviviendo cada momento con perfecta claridad, entendiendo plenamente su significado espiritual. La experiencia fue a la vez aterradora e inspiradora. Vi todas las veces que había elegido la comodidad en lugar de la convicción, todos los momentos en que me había quedado callado cuando debería haber dicho la verdad, todos los pequeños compromisos que habían erosionado lentamente mi fe. Pero también vi las veces que había orado con sinceridad, las veces que había ayudado a otros necesitados, los momentos en que mi corazón había buscado verdaderamente a Dios. Y entonces Él apareció. Jesucristo, el Rey de Reyes, estaba de pie ante mí, irradiando una gloria que ninguna palabra humana podría jamás esperar describir. Su presencia era abrumadora, una fusión perfecta de amor y verdad, tan pura que todo lo demás en existencia parecía una pálida sombra en comparación. Sus ojos, esos ojos, contenían la profundidad de la eternidad misma. Estaban llenos tanto de justicia perfecta como de misericordia perfecta. Hijo mío, dijo, y su voz resonó profundamente, haciendo eco en cada parte de mi ser. Has visto solo el comienzo de lo que está por venir a tu mundo. Con esas palabras, abrió mis ojos a la obra continua del engaño del anticristo. Me mostraron cómo los algoritmos de las redes sociales, tan profundamente entretejidos en la trama de la vida diaria, estaban cambiando silenciosamente las creencias de millones de personas, cómo el entretenimiento estaba condicionando sutilmente a las personas a aceptar mentiras como verdades y cómo, trágicamente, muchas iglesias se estaban convirtiendo en caldo de cultivo para doctrinas de demonios. Observa, me ordenó, y fui testigo de escenas de un futuro no tan lejano. Vi cómo el anticristo usaría los poderes florecientes de la inteligencia artificial, las crisis globales y las promesas de soluciones rápidas a los problemas más profundos de la humanidad, todo como herramientas de engaño. Se presentaría como el salvador del mundo, la respuesta al clamor desesperado de la humanidad por la paz y la unidad. Lo que me sacudió hasta lo más profundo fue darme cuenta de que muchos cristianos, engañados por su ignorancia de las Escrituras, caerían presas de sus mentiras. Habían construido una versión del cristianismo que se adaptaba a sus preferencias, en lugar de someterse a la verdad inmutable de Dios. Muchos se llaman a sí mismos por mi nombre, dijo Jesús con voz cargada de tristeza, pero no me conocen. Han creado un Dios a su propia imagen, uno que no exige sacrificios, que nunca llama al pecado por su nombre y que nunca exige una entrega total. Vi a innumerables almas entrar al infierno, y para mi horror, muchas de ellas eran personas religiosas,
aquellas que sinceramente habían creído que estaban salvadas. Habían practicado un cristianismo de conveniencia, escogiendo las partes de las escrituras que les gustaban e ignorando las partes que desafiaban su estilo de vida o las sensibilidades modernas. La verdad me impactó con una claridad devastadora: el camino a la salvación era más simple, pero mucho más exigente de lo que la mayoría de la gente creía. Requería una entrega absoluta a Cristo, la aceptación de todas las escrituras, incluso las partes incómodas, y una vida de fe genuina, expresada a través de la obediencia y las buenas obras. El tiempo es corto, advirtió Jesús. El engaño será tan fuerte que podría engañar incluso a los elegidos, si eso fuera posible. Pero le he dado a mi pueblo todo lo que necesita para mantenerse firme, si tan solo cree y obedece mi palabra. Entonces, Jesús me mostró algo que eclipsó todo lo que había visto hasta ese momento. La manifestación del sistema del anticristo se produciría en etapas, cada una meticulosamente diseñada para parecer beneficiosa y progresista, especialmente en un mundo sumido en la crisis. Vi el caos que se desataría, agitación económica, medioambiental y social global. Estas crisis provocarían un miedo y una desesperación generalizados, proporcionando el escenario perfecto para que el anticristo se alzara como un líder carismático con soluciones aparentemente milagrosas. Su influencia comenzaría de forma sutil, abogando por causas nobles, la hermandad universal, la gestión medioambiental, la igualdad económica y la unidad espiritual. Sin embargo, debajo de estos ideales aparentemente virtuosos se escondía un engaño siniestro. Observé con horror cómo el anticristo utilizaba la tecnología para crear señales y maravillas convincentes. Imágenes holográficas llenarían el cielo y sistemas avanzados de inteligencia artificial parecerían predecir el futuro con una precisión desconcertante. Incluso habría lo que parecerían comunicaciones de seres avanzados, pero estos seres eran, de hecho, demonios disfrazados. Observa, dijo Jesús, con voz tranquila pero llena de autoridad, como no me niega directamente. En cambio, él redefine quién soy. Vi cómo el anticristo hablaba de Jesús, pero no como el Hijo Divino de Dios. En cambio, lo retrató como uno de los muchos maestros iluminados, una figura que podría incluirse en un panteón de guías espirituales. Este falso Cristo afirmaría ser la culminación de todas las tradiciones religiosas, el que uniría todas las religiones bajo una única bandera espiritual global. Lo que más me horrorizó fue darme cuenta de que este engaño sería particularmente potente para los cristianos. El anticristo usaría versículos de la Biblia, tergiversándolos fuera de contexto, realizaría milagros que parecían estar en línea con las profecías bíblicas e incluso promovería ciertos valores cristianos, mientras socavaba sutilmente las verdades fundamentales de la fe. Vi reuniones interreligiosas masivas donde se exhibía la cruz de Cristo junto con símbolos de otras religiones. Los líderes cristianos, ansiosos por parecer inclusivos y progresistas, abrazarían esta falsa unidad. Ellos justificarían sus acciones al afirmar que mostraban el amor de Cristo, pero en realidad estarían negando sus afirmaciones exclusivas de verdad, el fundamento mismo de su evangelio. Jesús me mostró entonces cómo este engaño apuntaría específicamente a tres grupos distintos de cristianos. El primer grupo estaría formado por aquellos que valoraban las experiencias emocionales por encima de la verdad bíblica. Estos creyentes se sentirían atraídos por las deslumbrantes señales y maravillas, el sentimiento de unidad y las emociones intensas de estas reuniones masivas. Ansiarían la experiencia, pero descuidarían el fundamento sólido de las Escrituras. El segundo grupo estaba formado por aquellos que habían abrazado un evangelio diluido, que nunca hablaba del pecado, el arrepentimiento o la necesidad de salvación. Para ellos, el cristianismo se había convertido en un mensaje de bondad y aceptación, despojado de su llamado a la santidad. Habían olvidado que el amor verdadero a veces requiere decir verdades duras, llamar a las personas al arrepentimiento, no solo al consuelo. El tercer grupo, el más peligroso de todos, estaba formado por aquellos que habían creado una versión cómoda y tibia del cristianismo que nunca desafiaba su estilo de vida ni sus valores. Seguían a Cristo de manera selectiva, tomando solo lo que se ajustaba a sus deseos e ignorando la naturaleza radical y transformadora del verdadero evangelio.
Mientras Jesús hablaba, sentí el peso de sus palabras. Estos engaños ya estaban en acción, y las consecuencias serían devastadoras para quienes no conocían íntimamente a su Salvador, quienes no basaban sus vidas en el fundamento inquebrantable de la palabra de Dios. La urgencia de su mensaje era imposible de ignorar. El tiempo es corto, dijo nuevamente. Y el engaño será lo suficientemente fuerte como para engañar incluso a los elegidos, si eso fuera posible. Pero he dado a mi pueblo todo lo que necesita para mantenerse firme, si tan solo cree y obedece mi palabra. El tercer grupo que destacó Jesús fueron aquellos que habían mezclado el cristianismo con otras prácticas y creencias espirituales, creando una fe que estaba personalizada según sus propias preferencias, en lugar de someterse a la verdad revelada de Dios. Estas personas habían dado forma a una versión del cristianismo que se ajustaba a sus deseos, incorporando elementos de otras religiones, filosofías o ideologías para crear una fe que les fuera conveniente. La verdadera iglesia, dijo Jesús con un tono severo, será la de aquellos que se aferran a mi palabra, aun cuando les cueste todo. Se me mostró como los creyentes que se negaran a comprometer su fe enfrentarían una dura persecución. Al principio, sería social, la gente los etiquetaría de retrógrados, intolerantes e incluso odiosos. Pero a medida que pasara el tiempo, la persecución se intensificaría. En el plano económico, aquellos que se negaran a doblegarse al nuevo orden mundial se encontrarían excluidos de oportunidades, sus negocios destruidos o sus medios de vida despojados. Finalmente, vendría la persecución física, los creyentes se verían obligados a elegir entre permanecer fieles a Cristo o sobrevivir en el sistema. Fue una visión cruda y aleccionadora, que me dejó conmocionado. La visión cambió y Jesús comenzó a mostrarme cómo el engaño se infiltraría en cada área de la vida. En la educación, vi a niños siendo sutilmente adoctrinados para aceptar ideas que contradecían directamente la verdad bíblica, todo bajo el disfraz de la tolerancia y la inclusión. Les enseñaron que todas las creencias eran igualmente válidas, que el género era fluido y que los valores cristianos tradicionales, en particular los relacionados con el matrimonio y la sexualidad, eran dañinos y obsoletos. Los padres que intentaban plantear objeciones eran tildados de extremistas y sus voces silenciadas en nombre del progreso. En el ámbito de la tecnología, vi cómo se manipulaban las plataformas digitales para crear una realidad alternativa y controlada. Las redes sociales y los sistemas de inteligencia artificial generarían contenido perfectamente adaptado, diseñado para alterar gradualmente las creencias y los valores de las personas. La realidad virtual ofrecería experiencias que se sentirían profundamente espirituales, incluso trascendentes, pero en realidad eran engaños demoníacos. Miren cómo usarán el placer para destruir las almas, dijo Jesús con profundo dolor en su voz, advirtiéndome del peligro seductor de estas experiencias falsas. El entretenimiento se volvería cada vez más inmersivo y adictivo, con sutiles mensajes anticristianos entretejidos en cada narrativa. Las personas pasarían cada vez más tiempo en mundos virtuales, desconectadas del reino físico, lo que las haría vulnerables a la manipulación espiritual. La línea entre la realidad y la ilusión se desdibujaría tan completamente que muchos ya no serían capaces de distinguir la verdad de las mentiras. Quizás la revelación más inquietante fue cómo la inmoralidad sexual sería completamente normalizada y celebrada. Aquellos que se aferraran a la ética sexual bíblica serían condenados al ostracismo, vistos como extremistas peligrosos. Vi cómo plataformas como OnlyFans eran solo el comienzo, peldaños hacia formas mucho más oscuras e insidiosas de esclavitud espiritual. Me rompió el corazón ver cuántos caerían en esta trampa, engañados por las falsas promesas de libertad y aceptación. Jesús habló de nuevo, su voz llena de compasión pero también de un profundo sentido de urgencia. Usarán la compasión humana como arma contra la verdad, advirtió, refiriéndose a la ideología LGBTQI que se convertiría en una herramienta importante del anticristo. Convertirán el amor genuino por las personas que luchan en una aceptación del pecado. Cuestionar cualquier parte de esta ideología será visto como un crimen de odio. Vi cómo este engaño se extendía, sofocando la verdad en una red de falsa compasión. Pero lo más desgarrador que vi fueron los jóvenes que estaban atrapados en medio de esta guerra espiritual.
Amaban a Dios con todo su corazón, pero estaban destrozados por la presión de adaptarse a un mundo que les exigía elegir entre su fe y su identidad. La sociedad les decía que no podían tener ambas cosas. Díganles, dijo Jesús, con su voz llena de infinita compasión, que los amo demasiado como para dejarlos en su pecado. El verdadero amor dice la verdad, incluso cuando duele. Luego me mostraron cómo el anticristo se posicionaría como defensor de los oprimidos, prometiendo libertad y justicia, pero en realidad, esclavizaría a las personas a sus deseos. Redefiniría el amor como la aceptación incondicional de todas las conductas, y la verdad como lo que las personas sintieran que era correcto para ellas. Jesús aclaró, el amor verdadero a veces significa decir no. La verdadera libertad viene de vivir dentro de mi diseño, no de rechazarlo. Estas palabras resonaron en mi corazón, un recordatorio de la verdadera naturaleza del amor y la libertad. Luego, la visión cambió de nuevo y vi cómo las enseñanzas islámicas se incorporarían al gran engaño del anticristo. Mahoma apareció atormentado, con el rostro desencajado por la angustia mientras intentaba desesperadamente advertir a sus seguidores del engaño. El anticristo usaría elementos de la profecía islámica para convencer a muchos musulmanes de que él era el líder esperado, el Mahdi. Pero Jesús habló con claridad y decisión, solo hay un camino al Padre, y es a través de mí. Todos los demás caminos, por sinceros que sean, conducen a la destrucción. De repente, la atmósfera de la visión cambió y la luz alrededor de Jesús se intensificó. Sentí una abrumadora sensación de urgencia en su presencia, como si el tiempo mismo se hubiera acelerado. Luego me mostró un detalle crucial sobre el tiempo inmediatamente anterior a su regreso. Muchos de mis hijos están durmiendo, dijo, con la voz llena de dolor. Creen que tienen años o incluso décadas para prepararse, pero el tiempo es más corto de lo que creen. La visión continuó, mostrando el surgimiento de una moneda digital global. Al principio, parecía una solución a la pobreza mundial, un medio para eliminar la corrupción y un paso hacia la igualdad financiera. Pero a medida que la visión se fue desarrollando, vi su verdadero propósito, el control total sobre cada aspecto de la vida. Aquellos que se negaran a adaptarse al nuevo sistema espiritual se encontrarían separados de la sociedad, aislados e impotentes. El peso de esta visión, del engaño que ya estaba en marcha, de los sistemas globales que se estaban poniendo en marcha y de la urgente necesidad de que los creyentes se mantuvieran firmes en su fe, oprimió fuertemente mi corazón. Estaba claro que la batalla por la verdad no era solo un evento futuro lejano, se estaba desarrollando ahora mismo, y el momento de prepararse era ahora. Observen cuán sutil será la elección al principio, advirtió Jesús. Observé cómo comenzaba con pequeños compromisos. Se les pediría a los cristianos que hicieran cambios menores, agregar oraciones inclusivas a sus servicios, suavizar o eliminar las escrituras que se consideraban ofensivas y celebrar el amor en todas sus formas. Cada compromiso parecía inofensivo, incluso amoroso, pero cada uno de ellos me alejaba aún más de la verdad. Estas pequeñas concesiones allanarían el camino para otras mayores, hasta que la esencia de la fe quedó completamente distorsionada. La visión cambió entonces y me encontré presenciando grupos específicos de personas durante la tribulación venidera. Primero, vi a los fieles cristianos ortodoxos, aquellos que se habían aferrado firmemente a la verdad bíblica. A pesar de soportar una persecución extrema, perdiendo trabajos, hogares y estatus social, estaban llenos de una paz y una alegría extraordinarias. Su fuerza no provenía de posesiones mundanas sino de una certeza inquebrantable en su fe. Se mantuvieron firmes frente al sufrimiento, sabiendo que nada en este mundo podía compararse con la gloria eterna que los esperaba. En marcado contraste, vi cristianos tibios, aquellos que siempre habían asistido a la iglesia pero nunca se habían rendido completamente a Cristo. Cuando se enfrentaban a la perspectiva de perderlo todo por su fe, muchos de ellos preferían la comodidad a la verdad. Racionalizaban sus decisiones, diciéndose a sí mismos que Dios los entendería. Se convencían a sí mismos de que el cristianismo se trataba de amor, no de reglas, y de que los tiempos habían cambiado. Pero al hacerlo, abandonarían la esencia misma de lo que significaba seguir a Cristo.
Fui testigo de cómo los influencers de las redes sociales, especialmente aquellos involucrados en la creación de contenido para adultos, se convertirían en herramientas poderosas para la agenda del anticristo. Estos individuos, con sus seguidores masivos e influencia sobre la opinión pública, serían utilizados para promover el nuevo sistema espiritual. Muchos de ellos creerían genuinamente que estaban difundiendo amor y aceptación, pero en realidad, estarían guiando a millones por el camino del engaño. El engaño será tan perfecto, dijo Jesús con una nota de grave seriedad, que sin una devoción completa a mi palabra y mi espíritu, nadie podría resistirlo. El anticristo también aprovecharía la inteligencia artificial para crear experiencias espirituales personalizadas. Las personas tendrían consejeros espirituales de IA que parecían conocerlas íntimamente, citando las escrituras y aparentando sabiduría, pero que las llevarían sutilmente por mal camino. La parte más desgarradora de esta visión era la difícil situación de los niños y adolescentes. Vi cómo las escuelas les enseñarían que el cristianismo bíblico era peligroso y dañino. Los jóvenes creyentes enfrentarían una intensa presión para adaptarse o correr el riesgo de un aislamiento total. Muchos padres, tratando de proteger a sus hijos del sufrimiento, se verían obligados a comprometer su fe por miedo. Diles, dijo Jesús, su voz llena de autoridad y amor, que vale la pena perderlo todo por mí. Diles que lo que retengan al negarme, lo perderán para siempre. Pero lo que pierdan por mi causa, lo conservarán para la eternidad. La visión luego cambió para mostrarme cómo los creyentes podían prepararse para lo que estaba por venir. No se trataba de almacenar suministros o construir búnkeres físicos. Se trataba de fortalecer sus cimientos espirituales. Muchos de mis hijos, explicó Jesús, piensan que están listos porque saben acerca de mí. Pero en el engaño que se avecina, solo los que verdaderamente me conocen permanecerán en pie. Vi la importancia de estar arraigados en la doctrina ortodoxa, de tener una práctica espiritual genuina. La participación regular en los sacramentos, una vida de oración profunda, un estudio bíblico real, no solo la lectura devocional, y una verdadera comunidad cristiana serían la clave para sobrevivir a las pruebas que se avecinaban. Pero también vi cómo el enemigo ya estaba erosionando estos cimientos. Las iglesias estaban acortando los servicios, eliminando doctrinas incómodas, reemplazando la adoración profunda con entretenimiento y sustituyendo la enseñanza bíblica con charlas motivacionales. Observen lo que les sucede a quienes basan su fe en sentimientos, dijo Jesús. Vi personas que tenían experiencias emocionales poderosas durante el culto, que sentían altibajos espirituales y que pensaban que su fe era inquebrantable. Pero cuando llegó el engaño, su fe se desmoronó porque se había basado en emociones pasajeras en lugar de la verdad duradera de la palabra de Dios. Entonces Jesús me mostró algo que me sacudió hasta lo más profundo, como las redes sociales y la tecnología digital ya estaban preparando a la gente para aceptar el engaño del anticristo. La gente se estaba volviendo adicta a la validación constante, incapaz de enfrentar el silencio o la soledad, y perdiendo lentamente la capacidad de discernir la verdad de las mentiras. El enemigo está entrenando a mis hijos para que no puedan escuchar mi voz, dijo Jesús, con un tono lleno de tristeza. Instó a los creyentes a desarrollar disciplinas espirituales ahora, prácticas como el silencio, el ayuno, la oración y la meditación de las Escrituras. Estas no serían opcionales, dijo, sino habilidades esenciales de supervivencia para lo que vendría. Advirtió que muchos cristianos serían engañados porque realmente querían ayudar a los demás, mostrar amor, marcar una diferencia. Pero comprometerían la verdad en aras del bien aparente, sin darse cuenta de que sus acciones causarían un daño eterno. El amor verdadero, enfatizó Jesús, nunca requiere negar mi verdad. Aquellos que aman de verdad dirán la verdad, incluso cuando les cueste todo. La visión culminó en una escena que me hizo caer de rodillas. Vi a innumerables almas entrar al infierno, y muchas de ellas eran personas religiosas que sinceramente creían que estaban siguiendo a Dios. Habían creado una versión del cristianismo que se adaptaba a sus preferencias, en lugar de someterse a la verdad inmutable de Dios. Diles, dijo Jesús, con su voz temblorosa de compasión, que no todo el que dice, Señor,
Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos afirmarán que hicieron grandes cosas en mi nombre, pero yo les diré que nunca los conocí. La transición de regreso a mi cuerpo fue desconcertante. En un momento, estaba en presencia de Jesús, recibiendo estas revelaciones abrumadoras, y al siguiente, estaba jadeando en busca de aire en una cama de hospital. Mi cuerpo se sentía como si hubiera sido atropellado por un camión. El personal médico lo llamó un milagro, múltiples huesos rotos, hemorragia interna y 16 minutos sin latidos cardíacos. Según todos los estándares médicos, debería haber estado muerto o al menos con daño cerebral. Pero en cambio, estaba completamente consciente y coherente, a pesar del dolor que me invadía por todas las partes del cuerpo. Durante mi recuperación, me costó mucho asimilar todo lo que había presenciado. La gravedad del mensaje que me habían confiado me resultaba abrumadora. ¿Cómo podría comunicar la urgencia y la importancia de lo que Jesús me había mostrado? Los médicos y las enfermeras probablemente pensaron que sufría de psicosis de la UCI cuando traté de compartir mi experiencia con ellos, pero yo sabía que lo que había visto era innegablemente real. Más que eso, sentí un cambio fundamental en mi espíritu. Cosas que antes parecían importantes, progresos profesionales, planes de jubilación, estatus social, ahora parecían triviales en comparación con las realidades eternas que había vislumbrado. La parte más difícil fue ver a los que me rodeaban continuar con sus vidas como si nada estuviera mal, completamente ajenos al engaño espiritual que ya estaba en marcha. Empecé a verlo en todas partes, en el entretenimiento aparentemente inofensivo, en las enseñanzas progresistas de la Iglesia y en las formas sutiles en que la tecnología estaba cambiando la percepción de la realidad de las personas. Mi familia y mis amigos notaron un cambio profundo en mí. Algunos de ellos pensaron que me había vuelto demasiado extremista, demasiado centrado en mi nueva fe. Mi hermana incluso dejó de hablarme cuando le dije que su espiritualidad inclusiva la estaba alejando de la verdadera salvación. Mi mejor amiga, que tenía una cuenta de OnlyFans exitosa, me bloqueó cuando le conté la esclavitud espiritual causada por la explotación sexual. Pero otros escucharon. Un pequeño grupo de creyentes comenzó a reunirse en mi casa para orar, estudiar la Biblia y tener comunión. Nos enfocamos en comprender la doctrina cristiana ortodoxa, participar en disciplinas espirituales genuinas y prepararnos para lo que vendría. No se trataba de miedo ni de teorías conspirativas, se trataba de construir una fe inquebrantable, basada en la verdad. Comencé a documentar todo lo que había visto y aprendido. Esta no era solo otra historia de experiencia cercana a la muerte. Era una advertencia terrible para la Iglesia. Jesús me había mostrado que el tiempo se estaba acabando y que su pueblo necesitaba prepararse espiritualmente para lo que se avecinaba. El cambio más profundo fue en mi vida de oración. Antes de mi experiencia, la oración había sido una rutina, algo que hacía por obligación. Pero después, se volvió tan esencial como respirar. Pasé horas en oración, a menudo llorando por aquellos que estaban siendo engañados, especialmente por los jóvenes, aquellos que estaban siendo extraviados por las mentiras de la cultura. Ahora, 5 años después, las señales del engaño venidero son aún más claras. Veo que se están sentando las bases exactamente como Jesús me mostró. Mi misión es simple, advertir a otros y ayudar a preparar a la verdadera Iglesia para lo que viene. No todos escuchan, pero para aquellos que sí lo hacen, el mensaje cambia la vida. La verdad que Jesús reveló no es popular en nuestra cultura actual, pero es la única verdad que salva. La elección es clara, comodidad y aceptación ahora, que conducen a la separación eterna de Dios, o dificultades y rechazo temporales, que conducen a la vida eterna. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta y suscríbete para ayudar a difundir esta advertencia urgente a otras personas. Pulsa la campana de notificaciones para mantenerte actualizado sobre nuevas revelaciones sobre el fin de los tiempos y la verdad sobre la salvación. Recuerda, tu destino eterno puede depender de lo que elijas hacer con esta información.